Ahora es el turno de don Nicolás Gómez. Nicolás Gómez. Él es economista de la Universidad de Chile, doctor en economía de la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Actualmente es coordinador de la política tributaria del Ministerio de Hacienda y fue fundador del Observatorio de Políticas Económicas y Sociales, OPES. Nicolás, quedas con todos los permisos para compartir pantalla si es necesario. Bueno, muchas gracias, Abel, por la invitación, Jaime, y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Yo voy a tratar de ser bien breve para ceñirme al tiempo de 10 minutos que me habían planteado. Eh, a ver, voy a compartir pantalla. No estoy compartiendo pantalla, ahora sí. Compartir pantalla. Pantalla. ¿Ves la presentación ahí en pantalla completa? Sí, se ve perfecto. Ok. Entonces, solamente hacer algunos puntos. Me gustaría partir yendo quizás un paso atrás del resto de los panelistas, porque creo que con el pasar de la discusión de todos los meses que hemos llevado discutiendo sobre el royalty, a veces terminamos por olvidar un poco cuál es el origen de la discusión, que antes de entrar en el debate específico de mecanismos y de tasas, que por supuesto es muy importante, pero que creo que también es relevante dotarlo de contexto en términos teóricos, y también, por supuesto, en términos de cuál es la realidad que tenemos hoy en Chile. Entonces, primero, ¿por qué un royalty? ¿Por qué un tributo que es solamente para la actividad minera y al que no se rigen otros sectores económico? Entonces creo que es importante volver a poner de relieve que la actividad minera genera una renta económica para quien ejerce la actividad. ¿Qué significa que se genere una renta económica? Significa que el retorno a las inversiones, el retorno al capital, tiende a ser en promedio superior al retorno al capital en otras actividades, y que esto además se origina en el hecho de explotar un recurso natural que es de carácter escaso y que es no renovable, y por lo tanto desde el punto de vista del país se va agotando. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una zapatería, podría eventualmente ponerse una zapatería al lado, empezar a competir, si es que hay buenos precios en el sector, y eso tiende en el largo plazo a igualar un poco las tasas de retorno. En el caso del cobre, no se puede instalar un yacimiento al lado, por ejemplo, de Escondida, si es que no hay un mineral en el suelo. Entonces, fruto de la escasez y del carácter no renovable de los recursos, es que tenemos una renta económica. Lo que en general han hecho distintos países, allí donde hay renta económica asociada a los recursos naturales, es cobrar estos royalties, instaurar estos royalties, cuyo propósito, ¿cierto?, es retener para el país parte de la renta económica que se genera. Y por lo tanto se establecen estos tributos que son de carácter diferenciado. En el caso de nuestro país, además, esto se ve respaldado por la definición constitucional de que las riquezas del subsuelo son propiedad estatal, ¿cierto? Y al haber una propiedad estatal sobre las riquezas del subsuelo, tiene sentido desde el punto de vista económico que exista este royalty que es de carácter específico para la actividad minera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años? Bueno, distintas estimaciones muestran que más o menos del total de la renta económica que se genera, es decir, de las ganancias, ¿cierto?, por sobre el costo de oportunidad del capital, o sea, por sobre la rentabilidad necesaria para renovar las inversiones, más o menos un 60% de esa renta ha quedado para los privados, para los explotadores privados, y solamente un 40% de esa renta ha quedado para el Estado a partir de los distintos impuestos, tanto el impuesto a la renta como el impuesto específico a la minería. Y por lo tanto tenemos de origen una situación en que efectivamente
hay espacio para aumentar la carga tributaria en el sector minero y de esa manera aumentar la participación del Estado en la renta económica que se genera a partir de este recurso no renovable que es el cobre. Entonces, Abel describió el proyecto, así que no me voy a detener acá. Tenemos un componente ad valorem de 1%, o sea, sobre las ventas, y luego un componente sobre el margen de 8 a 26% con una estructura creciente a medida que aumenta el margen operacional minero. Esta estructura, y quiero, si bien José Joaquín y María Paz ya lo mencionaron, quiero destacar que esta estructura a la que llegamos fue fruto de un intenso diálogo tanto con el mundo académico como con representantes de la industria minera, en sucesivas conversaciones. O sea, la verdad que este consenso, digamos, en torno a la estructura no surgió de un día para otro, sino que fue un proceso bastante intenso diálogo, y que los distintos actores también fuéramos capaces de escuchar los argumentos del otro. Y por lo tanto el componente ad valorem se redujo desde una estructura variable de 1 a 4% a un 1%. Se estableció que las empresas con márgenes operacionales negativos quedaran exentas del componente ad valorem. Esto a solicitud directa de la industria. Las tasas también del componente sobre el margen se definen en función del margen operacional minero y no del precio del cobre como era inicialmente, y también se incluyó a la depreciación dentro de los costos para efectos de calcular la base imponible del componente sobre el margen. Bueno, todo esto elementos, y bueno, y en quinto lugar, y esto es algo que me gustaría también destacar, y después voy a mostrar el número al respecto. Efectivamente, la carga tributaria se redujo de manera importante respecto al proyecto original que se había presentado en julio. Por supuesto que se redujo respecto al proyecto que había salido de la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿cierto? Y por lo tanto se elevó la participación de los privados en las rentas del cobre respecto a lo que había tanto de la Cámara como de las indicaciones que nosotros habíamos ingresado en julio. Y por lo tanto, nosotros lo que me gustaría destacar es que este proceso de diálogo y de escucha no fue solamente un acto formal, sino que tuvo consecuencias directas sobre cuál es la estructura que presentamos en las indicaciones de octubre y que creemos que permiten compatibilizar de mejor manera que lo que había originalmente. Por una parte, el aumento del Estado en la participación de las rentas del cobre, con preservar todos los incentivos y las condiciones para sostener una actividad minera privada, junto con la estatal, por supuesto, representada en Codelco, en el largo plazo, manteniendo todos los incentivos a que se siga invirtiendo en nuevos proyectos y mantener la operación de los actuales. Entonces ahora quiero justificar esto con números. Primero tenemos que efectivamente la participación del Estado en las rentas del cobre crece de manera importante, de en torno a un 40%, a algo más cercano al 55-60%, manteniendo una participación de los privados en las rentas del cobre de más del 40% de las rentas que se generan. Una manera alternativa de ver esto es que la rentabilidad sobre patrimonio sigue siendo bastante buena en la industria. Esto implica que se mantienen los incentivos a invertir. Entonces vemos que a medida que crece el precio del cobre, crece la rentabilidad sobre patrimonio. Si uno estima que más o menos en torno a 12, 15%, ya son rentabilidades bastante atractivas. Vemos que por sobre la zona ya de los $3 la libra vamos superando esas rentabilidades, llegando incluso al terreno del 30 hasta el 40%. Esto en términos promedio de la industria, en términos promedio, por supuesto. Y por lo tanto hay incentivos importantes para poder invertir. Entonces, este análisis de rentabilidad, por supuesto que también es importante complementarlo con lo que mencionó fundamentalmente María Paz, que tiene que ver con
la carga tributaria comparada. Entonces, cuando nosotros, ahora no voy a entrar quizás porque no tengo tiempo en los detalles de los supuestos, pero son supuestos que ya hemos presentado públicamente con bastante detalle. Ahora, utilizando metodologías alternativas, llegamos más o menos a la misma conclusión, y es que eh, con las indicaciones presentadas, la carga tributaria en Chile va a quedar en línea con la de las principales jurisdicciones mineras a nivel mundial. Por ejemplo, si lo comparamos tanto con Perú como con Queensland en Australia. Hay otros estados de Australia que tienen estructuras tributarias ligeramente distintas, pero en términos de carga tributaria no es tan distinto a lo que se muestra acá sobre Queensland. Efectivamente, como decía María Paz, nosotros acá estimamos una situación, digamos, de entrada con una carga tributaria alrededor de 4 puntos menor a lo que estima la industria. Esto tiene que ver simplemente con los supuestos que uno toma. En particular, nosotros, por ejemplo, cuando estimamos el impuesto adicional, cierto que el impuesto que se gatilla una vez que se distribuyen utilidades a los accionistas, que en este caso son siempre empresas extranjeras, nosotros miramos cuál ha sido el comportamiento histórico de distribución de dividendos en la industria en Chile. Y si uno ve eso, básicamente más o menos un 50% de los dividendos se han repartido. Y por lo tanto nosotros asumimos que el 50% de los dividendos se distribuyen. Dado que la tasa adicional es en términos netos de un 8%, ¿cierto? 35% menos 27%, ahí tenemos un 8% neto. Si uno distribuye un 50%, se gatilla impuesto adicional por un 4%. Lo que en general hace, por ejemplo, la industria es que asume una distribución del 100% de la utilidad, lo cual la verdad no es un supuesto muy realista. Si uno hace eso, efectivamente llega a una carga más cercana al 38%. ¿Ya? También hay otras diferencias respecto a si uno incorpora o no en el análisis los beneficios tributarios a nivel de depreciación acelerada. Entonces, efectivamente, con distintos supuestos, uno llega a niveles iniciales de carga tributaria distinta. Nosotros creemos que estos supuestos son más realistas. Ahora, si uno tomara supuestos distintos y aplicara esos mismos supuestos, no solamente para Chile, sino que para el resto de las jurisdicciones, la verdad es que no cambian mucho las conclusiones, en términos de que hoy día hay una brecha importante con varias de las jurisdicciones en donde se produce más cobre, y de que con las indicaciones que proponemos como Ejecutivo, llegamos a una carga tributaria más o menos en la misma línea. Entonces, si uno tomara supuestos distintos, lo que pasaría más bien es que todas las barras subirían. Subiría tanto la situación inicial de Chile, pero también subiría la situación que estimamos tanto para Perú como para Australia. Entonces, también quizás para ponerle números a la diferencia entre el proyecto que presentamos en julio y el proyecto actual, porque creo que de esto no se ha hablado todavía lo suficiente. Como yo decía, efectivamente, en el proyecto actual, digamos, las indicaciones que presentamos en octubre, redujimos la carga tributaria. Entonces, por ejemplo, si notamos un precio de 3,70 la libra, que está más o menos muy cercano al precio de referencia actual, que es 3,74, y muy cercano, de hecho, al precio actual del cobre, que está en torno a los 3,80. Tenemos que en el proyecto de julio la participación del Estado en las rentas del cobre era de en torno a 63%, con el proyecto actual es de en torno a 56%, o sea, baja más o menos 7 puntos. El retorno sobre patrimonio de la industria a ese precio, en promedio era en torno a 23%, ahora sube a 24,5%. De nuevo, esto bastante por sobre lo que uno podría estimar como costo de oportunidad del capital. Y la carga tributaria cae en torno a 2 a 4 puntos, dependiendo de cuál es el modelo que uno utiliza. Entonces, quería con esto también mostrar que efectivamente nosotros hemos sido flexibles no solamente respecto a estructura, sino que también
hemos recogido comentarios respecto a carga tributaria, hemos bajado la puntería, por decirlo de alguna manera, y creemos que hemos llegado a un muy buen punto que equilibra de muy buena manera las distintas variables. Entonces, eso respecto al proyecto actual que presentamos en octubre y que tiene las características que señalé. Y solamente para terminar, mostrar un poco, creo que esto es bien importante, cuál va a ser el uso de recursos. Hay un 35% de los recursos recaudados que se van a utilizar en fondos de beneficio comunal y regional, cumpliendo compromisos en materia de descentralización, investigación y desarrollo del gobierno. Entre dos fondos regionales, que son el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo y aportes para la investigación al desarrollo en regiones, y dos fondos comunales, un fondo que es para comunas mineras, digamos, para paliar externalidades, para compensar externalidades negativas, y un fondo de apoyo para la equidad territorial, que no tiene un criterio de ser comuna minera, sino que tiene un criterio de las comunas que más necesitan los recursos. Entre esos cuatro fondos estamos inyectando 420 millones de dólares, lo cual es un aumento muy importante de recursos tanto para los gobiernos regionales como para los municipios. De hecho, lo que nosotros hemos calculado es que el aumento de recursos propios de gobiernos regionales y municipios va a ser sustancial de aprobarse este proyecto. En las regiones mineras va a haber un aumento de recursos propios de gores y municipios de 24%, y en las regiones no mineras va a haber un incremento algo menor, pero todavía muy sustancial de 18%. Y por lo tanto, de lograr aprobar el royalty en las condiciones señaladas, efectivamente vamos a poder contribuir de manera muy importante al desarrollo del país desde una perspectiva descentralizada. Y creo que eso también era algo que quería al menos brevemente destacar. Así que eso, muchas gracias por el espacio.